Vamos al Salmo 79, mis hermanos, en esta hora. Y vamos a leerlo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo del Señor. Amén. Y vamos a tomar esta palabra con mucha humildad, que sea Dios hablándonos en esta hora, creyendo que nuestro Dios estará administrando, que estará añadiendo a nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo todos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro, dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra, derramaron su sangre como agua en los alrededores de Jerusalén, y no hubo quien los enterrase. Somos afrentados de nuestros vecinos, escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores. ¿Hasta cuándo, Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre, porque dirán la gente, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en la gente delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tu siervo que fue derramada. Llegue delante de ti el gemido de los presos, conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte, y devuelve a nuestros vecinos en su seno 7 tantos de su infamia, con que te han deshonrado, oh Jehová. Y nosotros, pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. De generación en generación cantaremos tus alabanza. Pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Padre Santo, gracias por tu palabra. Añade bendición, Rey amado, a tu palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Un lindo salmo, un lindo salmo. Un lindo salmo que también se convierte en un lamento nacional, un lamento atribuido a Asaf. Amén. Ahora, el Asaf que estuvo en los tiempos de David y de Salomón no es este mismo Asaf, porque se promedia que fue escrito en el año 586 antes de Cristo. Quiere decir que pudo ser que un descendiente del Asaf original. Pero ese lamento llega al corazón. Es un lamento que toca, mis hermanos. Es un lamento que llega. ¿Y por qué llega ese lamento? Lo hemos estudiado en otros salmos, por la destrucción de Jerusalén. Qué duro es cuando tú construyes algo. Qué duro es cuando tú inviertes tu fuerza, tu trabajo, sabiendo que es la voluntad del Señor que lo hagas. Y en un momento todo se va como agua entre los dedos, amén. Sientes que lo que tanto te costó en un momento dado, llegó el enemigo, sopló y cayó, se deshizo. Por eso nosotros debemos construir sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús, amén. Dile al que está a tu lado, construye sobre Cristo, amén, sobre la roca. Construye sobre la roca. ¿Qué se ha destruido en tu vida? ¿O qué se está destruyendo? Quizás el hogar, quizás la economía, quizás tu sanidad o tu fuerza física la has perdido, la estás perdiendo. Sientes que se está destruyendo. Quizás tu parte emocional, sientes que ya no eres lo mismo. ¿Qué está pasando? O mental. Tus relaciones interpersonales, familiares. Hermano, el enemigo vino a matar, a hurtar y destruir, y él quiere eso, destruir. Por eso tenemos que estar muy apercibidos en este tiempo. Este lamento en el Salmo 79 se levanta porque Jerusalén ya estaba destruida, había sido destruida y su templo estaba
estaba profanado. Era un clamor por la misericordia del Señor. Era un clamor por que el Señor perdonara, porque ellos se habían equivocado en sus decisiones. Habían virado en contra de la voluntad del Señor. Habían caminado en contra de lo que Él quería para Judá, para Israel. Y esto había traído ¿qué? Consecuencia, mis hermanos. Toda acción trae una consecuencia. Toda acción, vamos a decirlo todos, toda acción trae una consecuencia. Toda decisión nos trae una consecuencia. Israel había decidido muchas veces hacer la voluntad contraria a lo que Dios quería, su propia voluntad, a su manera. Pero llegaron los tiempos, llegaron los momentos, llegó la decisión de Dios de ajustar ciertas cosas para que el pueblo reaccionara. Y de esa manera pudiese el pueblo continuar. Y mire que en todos los procesos de Israel, a pesar de sus malas decisiones, ellos han sabido cómo llegar a Dios. Ellos han sabido clamar al Señor cuando leemos la palabra del Señor. Aún sabemos que contra la iglesia se han levantado muchas cosas, pero las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Jesucristo. Por eso permanece la iglesia del Señor. Y por eso la iglesia del Señor es una iglesia en victoria. Amén, en victoria. Dile al que está a tu lado, tú estás en victoria. Porque, hermanos, en las malas decisiones lo importante es reaccionar y arrepentirse y clamar a Dios. En los momentos en que tú dices, no debía hacer esto, Padre, perdóname. Ahí viene entonces la manifestación de la gracia y del amor del Señor. Israel estaba en su proceso. Y el salmista veía cómo se estaban dando las cosas. Era un momento muy difícil. Era un momento muy duro. Era un sinsabor, hermanos. Lo que tanto había costado. Un templo profanado, un templo que David planificó. Dejó planos, dejó materiales. Su hijo Salomón ejecuta. Y después ver cómo nada. Llega el enemigo, llega a Babilonia y lo hace nada. ¿Qué te ha costado a ti levantar? Cuídalo. Cuida tu bendición. Dile al que está a tu lado, cuida tu bendición. Nuestra relación con Dios es una gran bendición. Cuida tu bendición. Nuestra mayor bendición es el Señor. Cuida tu relación con Dios. Después la familia. Cuida tu familia. Amén. Después la parte laboral. Cuida esa parte. Abónala. El ministerio. Los que tenemos ministerio. Hay que cuidarlo también. Amén. Cuídalo porque hay un enemigo que no es león, pero anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces vemos cómo la angustia se empieza a transformar a través del Salmo 79 en un cántico, mis hermanos. Él se muestra y él está describiendo todo lo que les está aconteciendo. Esta primera parte del versículo 1 al versículo 4, ¿qué es? Es un lamento, es la descripción del sufrimiento. Ellos están sufriendo. Quizás pensaron que eso nunca iba a acontecer, que ese templo tan lindo, tan maravilloso, no iba a ser profanado, que esa Jerusalén que ellos amaban, hermanos, no iba a ser destruida, pero sus malas decisiones empezaron a sumarse y a traer ¿qué? Consecuencias. Consecuencias. Nabucodonosor llegó con su ejército. Dios permitió. Se levantaron profetas como Jeremías. Jeremías sí sabía lo que iba a pasar. Jeremías estaba consciente. Jeremías lloraba. Jeremías salía a dar la palabra de lo que iba a acontecer y que no resistieran a Babilonia porque venía de parte del Señor. No le creían, ¿cierto? Por eso, si tú tienes esa relación con Dios hoy, bien hermosa, tu relación con tu familia, y la tienes estable, cuídala.
Si no está estable, trabaja para estabilizar. Primero en oración, amén. Después en diligencia, porque la mano diligente será prosperada, amén. Para que Dios resguarde y todo llevado con el Señor. En estos versículos los leímos hace unos momentos, estos primeros 4 versículos, leímos todo el Salmo, son 13 versículos. Y ella empieza allí a describir: Jerusalén es escombros. ¿Cómo duele cuando te regalan algo hermoso? A nosotras las mujeres quizás una vajilla, un adorno, y se nos quiebra, se nos cae y lo vemos hecho un escombro. Jerusalén era un regalo de Dios para su pueblo. Era la ciudad donde estaba el templo, la ciudad de la adoración, donde iban procesiones, hombres y mujeres caminaban para ir a adorar. Pero ¿cómo quedó? Reducida a escombros. Así quedó. No te descuides, dile al que está a tu lado: ojo pelado. Ojo pelado, dile más bien a los costeños: ojo pelado, ojo pelado, ojo pelado, ojo pelado. No te descuides. Ellos pensaron, mira, Jeremías salía a predicar y no le creían. La soberbia, la altivez, la autosuficiencia, el creer que nos merecemos todo por nuestras lindas caras. Y aunque tengamos promesas de Dios, debemos, hermanos, por cuanto tenemos esas promesas, estar siempre sometidos en humildad al Dios vivo, al Dios poderoso, amén, para que se cumplan esas promesas. Dale el aplauso al Rey que vive, aleluya, al Rey de reyes y Señor de señores. Nadie quiere ver su hogar en escombros. Nadie quiere ver su familia en escombros. Nadie quiere ver su economía en escombros, su vida espiritual, su ministerio en escombros. Nadie, mis hermanos. A este pueblo le tocó verlo. Cuando nos vamos a Jeremías 39, busca en la palabra Jeremías, capítulo 39. Empieza allí Jeremías, dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. En los capítulos anteriores de Jeremías, él salía a decir, ya en el capítulo 39 está describiendo lo que aconteció, que ya fue predicado y que ya fue profetizado. Eso aconteció. Estaba Sedequías. Hermanos, porque somos a veces testarudos. Dile al que está a tu lado: yo no seré testarudo, yo no seré necio. A veces cuando Dios nos aprieta es que salimos corriendo a buscarle. No debe ser así. El Hijo de Dios debe estar con el Señor en su búsqueda todos los días, en amor con Dios. No esperar, hermanos, el último momento, el último campanazo. Llegó el día, llegó la hora. A Jeremías no le prestaban atención. Lo apresaron, lo metieron en la cisterna, mis hermanos. Tuvo todo un proceso donde el pueblo se levantó hasta contra él. El rey se levantó contra él. Después algunos lo defendieron. El mismo rey después lo defendió. Pero aconteció lo que él decía. Entró Babilonia. Que Babilonia no entre a tu vida espiritual. Que Babilonia no entre a tu hogar. Que Babilonia, hermana, que tipifica el ejército enemigo, no se lleve lo que Dios nos ha dado. Hay dones que son irrevocables. El ministerio es irrevocable, pero sí se apaga si no lo abonamos con fe, si no trabajamos en él. Aún el matrimonio, hermano, Dios te pudo dar la victoria, pero hay que edificar, hay que trabajar, hay que plantar todos los días. Amén. El trabajo es como diario. Cuando vemos el versículo 2 dice: y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Se abrió brecha. Ahí no estaba todavía destruida. Ya llegaron. Abrieron el brechazo.
Ellos esperaron el asolamiento, la destrucción para clamar. Me imagino que unos clamaban, otros decían, no, seguro el ejército sale y los hace retroceder, este brechazo lo cerramos. Si alguien tiene una brecha abierta, no espere lo último. No espere que el enemigo se le ponga aquí, que el enemigo entre al lecho nupcial, que el enemigo entre en el corazón de hijos. El brechazo hay que cerrarlo a tiempo. Ellos seguían en su proceso, ya abrieron esa brecha, pero el versículo 3 que nos describe, siguieron avanzando. Entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, acamparon a la puerta de en medio, Nergal-Sarecer, Sangar-Nebo, Sarsequín, el Rapsarín, todos los príncipes, ¿verdad? Ahí están descritos, Nergal-Sarecer, no le vaya a poner nombre así a sus hijos, amén, por favor. Estos no son aptos. El Ramak, imagínate, Ramak, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. No, cancelamos cualquiera de estos nombres, por favor. ¿Qué tal, Ramak? Ven para acá. No, hermano, por favor. Abrieron brecha. Ellos no abrieron brecha simplemente para abrirla, ellos abrieron brecha porque querían tomar la ciudad. Y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, hermanos, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Abrieron brecha. El pueblo de pronto dirá, tenemos ejército también. Están entrando, tenemos ejército, nos van a defender. Qué pesar cuando las personas de guerra, en vez de dar el frente, salen corriendo. Qué pesar los que tenemos discernimiento y tenemos una unción para quebrantar, en vez de darle el frente cuando hay un problema, cuando hay una situación, si hay que reprender, se reprende, si hay que orar, hermano, en súplica se llora delante de Dios, si hay que vigilar, se vigila, si hay que ayunar, se ayuna. Pero qué duro es cuando la persona que está en el hogar, que está en la iglesia, que está, hermano, en una posición y discierne que puede reprender, en vez de hacerlo sale corriendo. Por aquí es más derecho. Dejaron al pueblo solo. Dejaron a Jerusalén sola. Los hombres de guerra, los guerreros, nosotros hoy en día, tanto hombres como mujeres, somos parte del ejército del Señor, amén. Somos parte del ejército de Cristo. Debemos estar siempre listos para toda buena obra, siempre listos para toda batalla. ¿Qué describe Jeremías? Ellos se fueron, ellos huyeron. Hay personas, hermanos, y lo he visto, que se enferma la esposa y sabes, el esposo se va de la casa. Duro, pero lo he visto. El esposo se enferma y la esposa se olvida del pacto que hizo en el altar y no soporta y se va. Huyen. El hijo se queda en la casa mientras todo está bien, el hotel papi mami 5 estrellas. Pero cuando se quiere estrellar el hotel papi mami sale corriendo. Huye. No da cobertura el hijo que puede dar. Aunque tenga otro hogar, debe estar pendiente porque debe honrar padre y madre, ¿cierto? Permanecer en su hogar y darle vuelta y orar también y apoyar el hogar de sus padres, que fue donde nació, ¿cierto? Y si está ahí, ¿cómo se va? Si no se fue cuando las cosas estuvieron buenas, pues si se puso mala y no tiene otro hogar, permanezca ahí, ¿verdad? Colabore. A veces pasa hasta la iglesia. La gloria de Dios estoy. No, pero hoy como que no la sentí mucho. No, hermano, permanezca, amén. A menos que sea un mover de Dios. Ya, eso son otras cosas y eso se acepta, amén.
Pero ellos no iban como mover de Dios, ellos tenían un espíritu de cobardía y Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios nos dio espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Levanta tu mano y di: yo tengo espíritu de amor, yo tengo espíritu de poder, yo tengo espíritu de dominio propio, amor, poder y dominio propio. Fuera el espíritu de cobardía. Vamos a decirlo todo: yo renuncio al espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía no está en mí, el espíritu de cobardía no está en mi casa, el espíritu de cobardía no está en esta iglesia, en el nombre poderoso de Jesucristo, no está en nosotros. Esto sí lo tenían, qué desafortunado. Quizá la historia, pero ya Dios lo había determinado, pero la historia podía haber sido diferente. Pero no había quien peleara. En un hogar la mujer sabia edifica su casa, debe estar siempre en pie de batalla como mujer sabia. Este hogar está edificado sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Los líderes, los servidores debemos estar en pie de batalla en este lugar, amén. Porque aquí nos colocó el Señor para ministrar su presencia y no podemos huir: ay, porque me miró maluco, entonces me voy a salir corriendo. No, hermano, solo que sea un plan perfecto del Señor, amén. Ellos se van, el pueblo estaba confiado, ni siquiera dieron la pelea, no les interesaba. Hubiesen quedado en la historia como héroes, como personas valientes. Pasaron a la historia como ¿qué? Como cobardes. Qué duro pasar, además de pecadores, de desobedientes, de desleales con Dios, también cobardes. Tenían la consecuencia de lo que habían sembrado, pero aún así no supieron afrontar. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías. Ellos dijeron: lo más rápido, huir, vámonos, que el pueblo se quede con esta gente. Pero los caldeos, los babilonios dijeron: no, ellos creen que los vamos a dejar salir. Voy por ellos. Por eso, hermano, en ocasiones alguien dice: bueno, me voy de la casa, dice la persona irada, me voy. Y se va, coge las maletas y se va, y lo ves al año levantando otro hogar, hermano, y tiene el mismo problema, porque es que el ejército caldeo no te va a dejar así como así, amén. El ejército caldeo no te va a soltar, él quiere tenerte. La persona tiene que enfrentar las batallas, amén. Mira, me voy del trabajo hasta hoy, renuncio, le dice al jefe, no cuenten conmigo más. Y se va, mis hermanos, y entra, conseguí algo. Vea, allá se le presenta el ejército caldeo también, porque no pasó por esa prueba, amén. No superó ese gigante. Igual, hermanos, en el ministerio ya no voy más a servir en esta área, y no lo hace por voluntad de Dios, sino por acto carnal. No cuenten conmigo más en este ministerio. Hermanos, es que los caldeos te van a perseguir, en el otro también te va a pasar algo, se va a levantar. Así que cada uno, hermano, entonces la persona que deja el hogar queriendo huir, levanta otro hogar, allá se va a encontrar los problemas también, porque el ejército caldeo, ¿qué va a hacer? Lo va a perseguir, lo va a seguir. Dile al que está a tu lado: quédate con la que tienes, amén. Quédate con el que tienes. Quédate con el que tienes. Quédate con el que tienes. No sufras más, porque lo que hay es que vencer a los gigantes, amén. Tú eres un matagigante. Dile al que está a tu lado: tú eres un matagigante. Tú eres un matagigante. Hermanos, ellos tratando de huir ahí, dejaron al pueblo desolado, solo, no había ejército. Allá los fueron a buscar, los siguieron, ahí lo dice, en los llanos de Jericó les tomaron, les hicieron subir a Ribla, la tierra de Amán, dice el texto, donde estaba aquí Nabucodonosor, rey de Babilonia, y les sentenció. Y les sentenció. Ahí hubo muerte. Los hijos de Sedequías mueren. Los príncipes de Babilonia habían entrado. Nabucodonosor estaba representado por sus príncipes, por su ejército. Ahí vemos que hubo muerte. Todos los nobles de Judá, todos los hijos de Sedequías, la puerta por favor, todos los hijos de Sedequías. Ese proceso de dolor, hermanos. El Salmo 79, volvemos al Salmo 79, lo está describiendo.
Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombro. Y por eso les quería llevar a Jeremías para el versículo 2. Dieron los cuerpos de tu siervo por comida a las aves de los cielos, la carne de tus santos a las bestias de la tierra. Leíamos en Jeremías capítulo 39, versículo 6, cómo fueron degollados, cómo fueron muertos los nobles, cómo fueron muertos los príncipes. El versículo 2 del Salmo 79 nos lo describe. Fueron comida para las aves, no tuvieron una sepultura, no tuvieron una honra. La carne de sus santos, mira, a pesar lo que es Dios, hermano, este salmo completamente como toda la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo del Señor. Vemos ahí en ese momento cómo describe, aunque Israel había pecado, aunque Judá había pecado, aunque habían sido desobedientes, aunque no habían estado conforme al Señor, el salmista, ¿cómo les llama? Santos. Mis hermanos, santo, mira cómo te ve a ti, cómo te ve Dios. Si los veía ellos antes de la gracia, antes de morir Jesucristo como santo, sabiendo que habían sido desobedientes, Él te ve, Jesús te ve, el Padre te ve a través de la sangre de Cristo y te ve como una obra terminada. Amén. Lo que tenemos es que, hermanos, conservar lo que Dios ya nos da. Dios, mantenerlo, mis hermanos. Porque a mí me llama mucho la atención. Es destruidos, seguidos por el enemigo, degollados y muertos. Y el salmista nos dice, la carne de los desobedientes, la carne de esos malvados que hicieron lo terrible, la carne de esos que nos llevaron a esta situación. No, la carne de tu santo, Señor. Y a veces nosotros vemos una fallita en un hermano, míralo, hijo de no sé qué. Y si es alguien que recibió a Cristo y tiene al Espíritu Santo, Dios lo ve como un santo porque tiene al Espíritu, ¿qué? Santo. Santo. Y llama mucho la atención esta parte, tomado también como lo describe, este lamento, este sufrimiento, cómo derramaron sangre en Jerusalén, en sus alrededores, como agua. Había tanto muerto, hermano, que no hubo quien los enterrase. Colombia ha sido un país que ha sufrido mucho derramamiento de sangre, mucho dolor por el derramamiento de sangre. Se han encontrado muchas fosas comunes y es terrible que esto suceda. Jerusalén lo vivió en su tiempo. Había tanto muerto, hermano, que no había ni quien enterrara. Usted sabe el dolor. Un lugar que era de adoración, un lugar que era de alabanza a Dios, un lugar donde debía morar la presencia de Dios, vuelto, hermano, toda una carnicería. Es doloroso, es algo que Dios no lo quiere, pero que Él lo permite por la desobediencia. Por eso es importante nosotros estar siempre orando cuando veamos derramamientos de sangre. Siempre que venga la revelación de Dios, el arrepentimiento, la salvación, la liberación, porque todo esto tiene una connotación espiritual. Si Colombia vive derramamiento de sangre es porque Colombia, hermano, ha sido desobediente al Señor. Amén. Si una nación vive derramamiento de sangre, primeramente vino a desagradar a Dios, hacer lo que a Dios no le agrada, irse contra los mandamientos de Dios, hacerlo abominable al Señor, y eso trae ¿qué? Consecuencia, como espíritus derramadores de sangre. Así estaba en ese momento Jerusalén, así están muchas naciones. Desafortunadamente hay derramamiento de sangre en nuestro país, y dice la palabra, no hubo quien los enterrase. Qué dolor, hermanos, qué tristeza podía vivir en ese momento el salmista. Y esto es un cántico, recuerde que es un poema cantado, esto lo cantaban ellos, esto estaba en su corazón. Él veía cómo estaba la afrenta, cómo estaban encarnecidos, se sentían mal, se sentían burlados, se sentían poca cosa, se sentían que ya Dios no estaba con ellos. Por eso esta primera parte, estos primeros versículos es un lamento, se describe el sufrimiento, se describe lo que están pasando, pero de allí ellos pasan ¿qué? A una súplica, mis hermanos, porque sabes, puede llegar la destrucción,
aflicción, puede llegar el asolamiento, puede llegar el momento difícil, puede llegar, hermanos, el juicio, puede llegar el castigo, pero con eso debe el pueblo tener siempre un clamor en su boca, una súplica en su boca. Debe invocar el nombre del Señor. En la medida en que invoquemos el nombre del Señor, hermanos, vendrá la respuesta y Dios levantará. Dios levantará. Si alguien siente que se le ha derrumbado un área de su vida, si alguien siente que se ha derrumbado el hogar, el ministerio, su vida espiritual, sus emociones, hay que invocar a Dios, hermano. Su cuerpo está dañado, invoca al Señor, clama a Dios por encima de lo que diga el hombre, por encima del diagnóstico médico, por encima de todas las cosas. Sigue invocando al Señor, amén. Ora, clama, clama. Dile al que está a tu lado, no dejes de clamarle al Señor, no dejes de clamarle. Pastora, llevo clamando y no pasa nada. Sucederá, sigue clamando. Si Dios no lo ha hecho, lo puede hacer en cualquier momento. Y si Dios no te da lo que le estás pidiendo, te va a dar algo mejor, amén. Te va a dar algo mejor. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Algo mejor te va a dar, aleluya. Algo mejor. ¿Hasta cuándo? Yo he escuchado hasta cuándo bastantes veces. ¿Hasta cuándo? Y a veces cuando lo escuchaba decía, no, pero me daba hasta miedo. No nos digan así, que sea la voluntad de Dios. Debemos recibir lo bueno y lo malo también. Pero es bíblico, hermano. Entonces ya no me siento como tan mal cuando escucho el hasta cuándo. Ya no, porque antes me daba como temor a Dios de desagradar al Señor. Entonces, ahorita escucho hasta cuándo y digo, sí, Dios reconoce que somos polvo, somos humanos y nosotros queremos ver cambio. Ellos estaban pasando una situación tan dura. Habían fallado, habían errado, no habían reaccionado a tiempo. Esa fue la falla de Judá, no reaccionó a tiempo. Pero el salmista sabía lo que debía hacer. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, atinó, hermanos, como todo lo de Dios es perfecto. ¿Hasta cuándo, Jehová? Y pregunta, ¿estarás airado para siempre? Sabía el salmista, porque él también era profeta, que lo que estaban viviendo era por la ira del Señor. ¿Arderá como fuego tu celo? ¿Arderá como fuego tu celo? Y hoy en el devocional que Dios me permitía hacer, hablaban del celo del Señor, amén. Que llevado a nuestro tiempo, obviamente, no es el celo carnal, no, es como un amor excesivo, amén, un amor que cubre, que protege, que quiere lo mejor y en ocasiones tiene que disciplinar y castigar para que esa persona pueda después obtener lo mejor. Por eso el salmista dice, arderá como fuego tu celo. En el material que Dios me permitía estudiar esta mañana, describían el celo aún con un amor loco. Es decir, Dios nos ama locamente, llevándolo al contexto humano, con un amor, hermano, que nosotros como seres de esta tierra no podríamos tener. Es tanto el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a poner allí en pantalla, Juan 3:16, amén. Ese amor desmesurado, entregó a su Hijo unigénito. Ese amor que sobrepasa todo. Y por eso de amor, aunque a Dios también sabía que su pueblo sufría, era necesario pasar por allí. Era necesario pasar por ese sufrimiento. Era necesario, hermanos, que Israel viviera toda esta afrenta. De pronto con ese templo tan pomposo, esa ciudad tan maravillosa, el ego. Dios mira de lejos al altivo, mis hermanos. El ego se sube y por eso pasamos muchas cosas. Suplicaban en ese momento la intervención de Dios. Estaban allí dependiendo del Señor. Cuando nosotros, quiero irme también a Lamentaciones, que lo escribió Jeremías, Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones en esta hora. Capítulo 1 de Lamentaciones. También es un libro escrito por Jeremías del 8 al 9. Capítulo 1 del 8 al 9.
Dice la palabra, pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Mira qué claro lo tenía Jeremías el profeta. Su inmundicia está en su falda y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. El profeta que sabía que lo que venía, el profeta que fue y predicó juicio y no le creyeron. Él estaba claro, se ha irado. El pecado de Jerusalén, el pecado que cometió. Y qué bonito que nosotros hagamos una evaluación de nuestra vida. Qué bonito poder hacer introspecciones espirituales. Porque somos muy dados a ver para afuera, claro, porque orgánicamente estamos llamados, ¿verdad?, a ver lo externo. Pero en lo espiritual, nuestros ojos espirituales son aventajados. Puede ver para afuera, pero también tienen la capacidad. Y no tenemos que ser los grandes profetas, sino un corazón contrito y humillado para que Dios nos muestre cómo estamos nosotros, amén. Cómo está nuestra alma, cómo está nuestra condición, cómo estamos delante del Señor. Jeremías como profeta sabía lo que les estaba pasando. Lo importante era que toda Jerusalén, toda Judá debía reconsiderar su comportamiento y saber que lo que estaban viviendo no era porque Dios es malo, porque hasta a Dios se le echa la culpa muchas veces cuando viene algo difícil. Ay, ¿qué le pasa a Dios? ¿Se olvidó de mí? No, Dios nunca se va a olvidar de nosotros, jamás se va a olvidar de nosotros. El Señor está atento a su pueblo. Ahí es que entrar a la presencia del Señor, ahí es que preguntarle al Señor qué está aconteciendo, qué está pasando con mi vida, cuál es mi pecado, Señor. ¿Dónde está mi error? Para poder entonces entrar a la segunda parte, que es clamar a Dios, decirle al Señor en nuestras oraciones: perdóname, Padre, perdóname porque te fallé, perdóname porque te airé, perdóname porque no he hecho lo correcto, perdóname porque vino consecuencia a esta mala decisión que tomé. Perdóname, Señor. En ocasiones la persona no logra hacer la introspección, pero Dios es tan bueno. Envía profetas. A David le mandaron a Natán, ¿cierto? Envía mensajes. Envía hasta un niño a hablarte. Un hermano en la iglesia. Una alabanza, te habla Dios por una alabanza. Entre más resbalosos seamos con Dios, más fuerte puede ser el trato, amén. Por eso Lamentaciones describe tan clara la situación. Pecado cometió Jerusalén. Hermano, no seamos resbalosos. Ay, Señor, es que mira, yo sé que no hice bien, pero ¿sabes? La culpa fue de mi esposa. Bueno, tipo de Adán. Ay, Señor, es que la culpa fue del hermano Cristóbal, por eso yo tal cosa y tal cosa. Ay, Señor, es que la culpa es de mi mamá. Sí, porque los papás y los hijos siempre queremos echar la culpa a los papás de todo, hermano, todo, de todo y de todo. Sí, la culpa es de mi mamá. No, la culpa es de mi papá o de mi hermano. No, Señor, que yo pequé contra ti. Yo pequé contra ti. Fue mi decisión. No hay que echarle la culpa a nadie. No hay que excusarse. Hay que desnudarse delante del Señor. Eso hizo David una y otra vez que falló. Y entre ese momento de David con Dios, él no se excusó con nadie. Ay, mira, es que fue por Saúl. Ay, no, es que mira, que fue... No, fue por la mujer. ¿Para qué se puso ahí, Señor? No, él sabía su condición y lo confesaba. Por eso fue un hombre conforme al corazón de Dios. Jeremías
Jeremías sabía lo que estaba pasando. Entonces él levanta también clamor. Y vemos que en el Salmo 79, en el versículo 5 en adelante, también empiezan a hablar con Dios. Aunque el salmista describe la situación y dice, mira, arderá con fuego tu celo, estarás airado para siempre, Señor. Entra él a decir, sí, sé que estás airado. Mira la situación, amén. Mira lo que estamos viviendo, Señor. Y dice, ya hemos pasado por mucho. Esto debe tener un tiempo de expiración. Esto debe terminar. Yo no creo que nos quedemos así. Por eso dice, ¿hasta cuándo? Y cuando nos leemos Jeremías, voy nuevamente a Jeremías, capítulo 10 de Jeremías, versículo 25 de Jeremías, que nos dice la palabra: derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Ya estaba Jeremías desde el capítulo 10 clamando, hermano, y cuando leemos el Salmo 79 del versículo 5 en adelante, nosotros podemos ver que de una manera o de otra, este Asaf tuvo que haber sido también influenciado por el profeta Jeremías, porque cuando leemos el versículo 6 que dice, derrama tu ira. Si hacemos un paralelo entre Jeremías, ¿verdad? 10:25 y el Salmo 79:6 tienen también una unidad allí. Estamos hablando del mismo tiempo, del mismo momento espiritual. Derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre. Si repetimos nuevamente Jeremías 10:25, ¿qué dice la palabra? Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre. Es específicamente, hermano, casi igual, ¿cierto? Casi igual, muy parecido, porque ya Jeremías, hermano, estaba hablando de lo que estaba por acontecer y de lo que estaban viviendo, y Asaf tuvo que haber escuchado a Jeremías. Esta generación de los de Asaf tuvo que haber tomado este salmista, este líder de alabanza, tuvo que haber escuchado al profeta, hermano, y el Espíritu Santo lo llevó a tomar la palabra y colocarla allí, guiado por Dios en el versículo 6 del Salmo 79, que viniera la ira sobre esas naciones. ¿Por qué? Porque habían consumido a Jacob y su morada la habían asolado. ¿Qué decía el salmista? No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Empezaba él a decir, nuestros antepasados han pecado. No solo esta generación, la generación anterior también ha pecado. Vengan pronto tus misericordias. Empiezan a clamar por la misericordia del Señor. Eso es lo que debe hacer. Alguien debe decir, Señor, he pecado, mis generaciones anteriores han pecado, pero grandes son tus misericordias. Y eso lo hizo el salmista. Y de escribir, estamos muy abatidos. ¿Quién no ha estado abatido aquí? De una manera o de otra, todos hemos pasado por abatimiento. Todos hemos pasado por abatimiento. El salmista decía, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos. Y aquí dice una palabra, hermano, que es clave para ser levantado cuando el enemigo ha abierto brecha, cuando el enemigo ha entrado a asolar, cuando el enemigo ha entrado a destruir, hermanos, a llevarse la bendición, a tomar el botín, a hacer añicos lo que Dios te entregó. Entonces viene una parte muy importante, y es pedir perdón, que ahorita lo decíamos aquí, el salmista lo está describiendo en el Salmo 79:9. Y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Ha de haber un acto de contrición, ha de haber arrepentimiento, ha de haber dolor, hermano. Si alguien quiere que cese la destrucción en un área de su vida, el asolamiento, el mal momento, hermano, el juicio, la ira de Dios, el castigo, como tú lo quieras llamar, porque hay cosas que pasan por nuestras propias decisiones. Obramos mal y vino consecuencia. Hay otras que son pruebas de Dios.
Dios. Y otras, hermano, las podemos ver allí como ataques del enemigo también. Una brujería, una hechicería, un ataque del enemigo, ¿cierto? Una prueba del Señor. Dios te quita algo para ver cómo vas a tú actuar. Pero hay situaciones que vienen por nosotros mismos, por nuestras malas decisiones. No todo es diablo. No todo es diablo. Es que el diablo dirá, pero ¿qué culpa tengo yo? Ya me vas a echar la culpa otra vez. En todas partes me echan las culpas. Y Jehová lo reprenda. Jehová lo reprenda. Es que nosotros nos metemos en unas situaciones por nuestras malas decisiones, por nuestra carnalidad. Y ahí debe haber arrepentimiento, tristeza por haber desagradado a Dios. Perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Cuando vamos a la palabra en Primera de Juan, busca allí Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que nos dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero ¿qué hay que hacer? Confesar, hermano, confesar. Ay, yo no he hecho nada, yo no he hecho nada. Y si hice algo fue por ella, porque me picó, porque me empujó, así como no. Yo no iba a hacer, pero es que mis amigos me atosigaron y cómo hacía. No, la culpa entonces es de los amigos. La decisión la tomaste tú, amén. Nosotros no somos marionetas del enemigo. Aquí ninguno es una marioneta de nadie, amén. Aquí tenemos libre albedrío, aquí tenemos voluntad propia, aquí tomamos decisiones y las decisiones deben ser como conforme al Señor. Entonces hay que confesar, hermano. Es necesario confesar. Si nos vamos a Mateo capítulo 6, busca la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 14 al 15, que nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Nosotros debemos que confesar el pecado y estar abiertos, hermano, a no tener resentimiento, a no guardarnos nada en el corazón por otro. Si queremos que cese un juicio, si queremos que cese un castigo, debemos estar abiertos, hermano, a perdonar ofensas de las otras personas. Alguien que guarde resentimiento, alguien que esté allí, hermano, alimentando el odio, alimentando el dolor, y entre en un proceso de juicio, entre en un proceso donde se airó Dios, debe confesar el pecado, pero que si quiere que Dios le perdone, debe soltar el resentimiento, porque así como perdonamos a otro, Dios nos va a perdonar a nosotros. Entonces queremos que cambie la situación y estamos cargando un bulto de resentimiento. ¿A dónde vamos a llegar? Ahí no llegamos a ningún Pereira, ahí no llegamos a ningún lado. Hay que soltar, vamos a decirlo: yo voy a soltar, amén. Yo voy a soltar toda carga, yo voy a soltar todo resentimiento, todo lo que está en mi corazón que no sea de parte del Señor. Cuando vamos a Isaías 1:18, busca la palabra en Isaías 1:18, que nos dice el texto bíblico: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Dios te dice hoy: ponte a cuenta conmigo. Iglesia Internacional Ven Cristo, los que estamos aquí, los que estamos online, los que están online, ponte a cuentas, iglesia. ¿Sabes? También dice la palabra que el juicio comienza por casa. Por eso la iglesia de Jesucristo, aunque estemos bajo la dispensación de la gracia, hermano, nosotros debemos estar a cuentas con Dios, caminar conforme a Dios, guardar esta salvación con temor y temblor, orar para que nuestros nombres nunca sean borrados del libro de la vida. Sabemos que hay tesis teológicas que dicen que no podría, pero si a mí me dan un regalo y yo no lo cuido, ve, a mí me entregan algo, lo dejo en la mitad de la calle allá, un carro pasa y se lo lleva. No lo valoré. Así de sencillo. Llega el hermano Joel, me regala 100,000 pesos y lo tiro allá enseguida. Ya, la esposa brincó enseguida.
Ahí, hermano, no me he dado la vuelta cuando ya no aparece el billete, ¿cierto? Muy posiblemente. Entonces, estemos a cuenta. Hay que estar a cuenta. El salmista lo sabía. Si nos ponemos a cuenta, entonces vienen 2 puntos, una consecuencia. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Pero primero hay que ponernos en cuenta, porque en ocasiones nos aprendemos el versículo 18 del capítulo 1 de Isaías desde los 2 puntos para allá. Y de pronto lo pregunto a 2 y 3 y se lo saben de los 2 puntos hacia allá. Pero y estemos a cuenta. Hay que estar a cuenta, hermanos. ¿Para qué? Ahí dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Qué bueno es nuestro Dios. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Una vez que estamos a cuenta, una vez que hemos aceptado nuestras faltas, nuestros errores, nuestras transgresiones, una vez que reconocemos hasta nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados, entonces, confesándolos, hermanos, ahí viene ese milagro, porque es un milagro, hermanos, que Dios nos lava, nos limpia, hermanos, emblanquecidos como la nieve. ¡Qué lindo! La nieve blanca, blanca, blanca. Ya después, cuando cae unos días y la empiezan a pisotear, pues obviamente toma otro color. Pero qué lindo poder saber que si me pongo a cuentas con Dios, voy a quedar como la nieve. Emblanquecidos, mis hermanos. Eso nos da entonces un ánimo que para vivir una vida de comunión con Dios. Y Dios nos da la libertad como vengan, hijos míos. Aquí está mi hombro para que lloren su arrepentimiento. Aquí estoy yo para que confiesen su falta. No tienen por qué excusarse. No le tienen que echar la culpa a la esposa, a los hijos, al hermano, al papá, a la hermana de la iglesia, a la pastora, a nadie. Vengan, hijos míos, pónganse a cuenta conmigo. Es un llamado que nos hace el Señor, amén. Es un llamado de libertad, es un llamado de confianza. El Padre nos ama con amor eterno y nos da la confianza como hijos para que vayamos a Él y le digamos: Padre, mira lo que me aconteció, Padre, mira lo que pasó, mira lo que hice, no lo quise hacer, pero lo hice, perdóname, Padre. O decirle: sí lo quise hacer, pero sé que estuvo muy mal, perdóname también, ¿cierto? Ayúdame a no fallar. Él nos da la libertad, Él nos da la confianza, mis hermanos. Cuando vamos a Efesios 4:32. Efesios 4:32. ¿Qué dice la palabra? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Misericordiosos. Debemos ser misericordiosos porque queremos la misericordia de Dios. Así estaba este salmista, mis hermanos, pidiendo que la misericordia del Señor. Han consumido a Jacob y su morada han asolado. No recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados. Después dice perdona, que es el que estamos estudiando. Perdona, porque dirán la gente: ¿dónde está su Dios? Tú eres un hijo de Dios. Cuando Dios te lleva a una situación de juicio, de castigo, la gente dice: oye, ¿dónde está su Dios? Tenemos que ponernos a cuenta, porque ¿qué dirá la gente? ¿Verdad? ¿Dónde está su Dios? Sea notoria en la gente delante de vuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Y dice: llegue delante de ti el gemido de los presos. Muchos estaban en prisiones. Persevera los sentenciados. Así estaba el pueblo, tomado por otro ejército. Habían cometido situaciones muy duras: idolatría, habían deshonrado a Dios. El pecado de Jerusalén llegó a tal punto que los altares a Acera, altares a dioses paganos. Si tú tienes en esta hora un altar a un dios pagano, renuncia, mi hermano. Pide perdón. Si tú piensas que el poder está en la hechicería, en la brujería,
Dile, Señor, perdóname, yo me arrepiento, Señor. Si tú piensas en este tiempo todavía que el poder está en una aseguranza, en una planta, en una herradura, dile, Señor, perdóname, yo renuncio a esto en el nombre de Jesús, porque el poder está en Cristo. El evangelio es poder de Dios para salvación, amén. El evangelio es poder de Dios para salvación. El poder está en Cristo, amén. ¿Cuántos tienen el poder de Dios? Amén. Somos ungidos por el Señor, somos hijos de Dios. Dale fuerte aplauso al Señor. Solo a Él. Solo a Él. Y ellos son imprecatorios. Dice, a nuestros vecinos, a todo ese ejército, mira, 7 veces de su infamia, ¿verdad? Dale 7 veces. Nosotros pedimos misericordia para nuestros enemigos. Perdonamos a nuestros, porque estamos bajo la gracia, la sangre de Cristo nos está cubriendo, pero en este tiempo no los estaba cubriendo la sangre de Cristo. Nosotros pues tenemos a Jesús, Él pagó el precio. Asaf todavía no vivía bajo esta dispensación. Y termina con un voto. Se arrepiente, primero describe la situación, se arrepiente, pero termina diciendo, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos ¿para cuándo? Para siempre. ¿De vez en cuando? Los domingos en la mañana. Para siempre. Te serviré para siempre. Cantaré de tu nombre para siempre. Me entregaré a ti para siempre. No un día sí, un día no. No en abril, mayo y junio, porque de noviembre a febrero estoy ocupada. No porque llegó el mundial y a veces el mundial pasa y el mundial se queda con la gente. Y es que llegó septiembre. Y es que entonces vino octubre. No, en diciembre menos. No, es para siempre. Dile al que está a tu lado, para siempre. Eternamente. Por siempre y para siempre. De una manera o de otra, Asaf tenía la revelación de la eternidad. Para siempre. Él sabía que iba a alabar a Dios eternamente. Y la iglesia de Jesucristo, nosotros los santos del Señor, debemos saber también en nuestro corazón, debe estar claro que le alabaremos, que le serviremos, que le honraremos para siempre. Amén. Para siempre. Levanta tu mano y di, Señor, yo te alabo y te alabaré para siempre. Que la iglesia internacional en Cristo, Padre, te alabe para siempre, para siempre. Y Asaf fue muy sabio, hermanos, para siempre. Mira, Asaf fue tan sabio que este voto, hermano, no solo lo involucró a él tomó, hermano, y llevó a su otra generación. Él fue y se proyectó al futuro. Él se proyectó para la posteridad. De generación en generación cantaremos tus alabanzas. Él comprometió, hermano, no solo su vida, él estaba comprometiendo a sus hijos, él estaba comprometiendo a sus nietos, él estaba comprometiendo a sus bisnietos, él estaba comprometiendo toda su generación. Hoy, si estás aquí, no solo te comprometas tú, empieza a proclamar que tu generación, tus descendientes, mis hermanos, también van a alabar a Jehová para siempre. Amén. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre, para siempre le servirán en el nombre poderoso de Jesucristo. Aunque aún no lo estén haciendo, pero tú lo estás creyendo y tú lo estás proclamando, y en el nombre de Jesús tus ojos lo verán. Amén. Tus ojos lo verán. Asaf fue muy sabio. Asaf lo
decidió. Asaf vio la circunstancia y decidió: aquí lo que yo voy a hacer es un voto con mi Dios, porque de esta destrucción salimos, porque en esta situación no nos quedamos, porque este abatimiento se va a ir en el nombre de Jesús, porque vendrá el tiempo de risa, porque vendrá el tiempo de la alegría, porque vendrá el tiempo de regocijo, aleluya, porque todo tiene su tiempo, porque hay tiempo de llorar, pero también, mis hermanos, hay tiempo de reír, aleluya, hay tiempo de risa, hay tiempo de regocijo, hay tiempo para plantar, pero también hay tiempo para cosechar.